Vamos a ver el tema el día de hoy, un tema que le va a servir a todos los que se dedican a ser catequistas y a todos los que se dedican a ser ministros extraordinarios de la comunión. Este tema quizá ya lo han escuchado, pero como que me da la impresión que hay muchas dudas porque como que no conocemos la iglesia, ¿verdad? Entonces es un tema, es un tema de eclesiología, que significa iglesia, pero también es un tema catequético y es un tema pastoral. Primero que nada voy a comenzar diciéndoles que debemos de saber que la iglesia se divide por diócesis, ¿sí? O por arquidiócesis. Entonces nosotros estamos ubicados en México. Nuestro país de México está dividido por diócesis. En un estado puede existir una diócesis o varias diócesis en un estado. Voy a hacer referencia al nuestro, Guerrero. En Guerrero, que es un estado de México, del país México, aquí existen 3 diócesis y una arquidiócesis, ¿no? ¿Cuál es la arquidiócesis? Acapulco. ¿Cuáles son las diócesis? Chilpancingo, Chilapa, donde pertenecemos nosotros, la otra Tlapa y la otra Ciudad Altamirano, ¿sí? Entonces es estado de Guerrero, una arquidiócesis, 3 diócesis. Eso abarca todo el estado de Guerrero. Así todos los estados de la República se dividen. Y así todos los países del mundo también se van dividiendo. Ahora, cada diócesis tiene un obispo. O si es arquidiócesis, tiene un arzobispo. ¿Sí? ¿Vamos bien? Si es arquidiócesis, tiene arzobispo. Si es diócesis, tiene obispo. En el caso nuestro, de Chilpancingo, Chilapa, Guerrero, ¿nosotros qué tenemos? Un obispo. Si fuéramos arquidiócesis, tuviéramos arzobispo. Pero, por ejemplo, Acapulco, ¿qué tiene? Arzobispo, ¿no? Entonces, el obispo o el arzobispo de la diócesis o de la arquidiócesis, digamos, es el que gobierna, es el que pastorea a todo un pueblo que se reúne en cierta comunidad. El obispo o el arzobispo dispone de sacerdotes y va poniendo en las diferentes parroquias, ¿sí? Nosotros somos nombrados, yo soy nombrado por un obispo. De hecho, el día que yo llegué aquí a Sauces, se firmó un documento, ¿no? En donde el obispo me pone aquí al frente firmando y yo también aceptando, firmando. Bueno, entonces el obispo es el que debe de estar al pendiente de cómo va caminando la diócesis. El obispo es el que debe estar pendiente de cómo se va trabajando. Y por eso el obispo o el arzobispo tiene todo el poder y tiene toda la facultad para establecer decretos en todos los ámbitos. ¿A qué me estoy refiriendo? Que el obispo es el primer responsable de decir cómo se va a trabajar en esa diócesis, ¿sí? Y por ejemplo, para eso los obispos van sacando decretos. Yo aquí tengo un decreto sobre la catequesis. Ustedes lo deben de conocer. Este obispo, nuestro obispo, el anterior, don Salvador Rangel Mendoza, que ya es emérito ahora, él sacó este decreto. Y toda la diócesis de Chilpancingo, Chilapa, debe estar trabajando conforme aquí marca. Aquí no depende que si yo estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. El decreto lo dice y hay que hacerlo. Porque a veces hay cada curita rebelde, ¿verdad? Padrecitos rebeldes que dicen, a mí no me parece. No es que no te parezca, es que el obispo lo decretó y así debe de ser, ¿sí? Porque el obispo va poniendo orden. Imagínense, si el obispo no va poniendo orden y entonces cada curita o cada sacerdote hace lo que quiere, pues por eso la gente se va. No, pues me voy con aquel padrecito porque no me pide tanto, ¿ya? Y aquel se pide mucho. Entonces, el obispo debe de ver cómo se va a trabajar en toda la diócesis. Y los que somos sacerdotes debemos de obedecer los decretos que se van sacando. Repito, este es un decreto sobre catequesis, pero hay otro decreto sobre matrimonio.
Fíjense, las pláticas que deben de recibir los que se van a casar. Y debe ser parejo en toda la diócesis. Los retiros que deben de recibir las parejas que se van a casar. Entonces vámonos, hay mucho, pero hoy quiero que enfaticemos sobre la catequesis. Voy a ir leyendo y por favor pongan atención y si hay alguna duda, anótenlo, ¿sí? Anótenlo. Don Salvador Rangel Mendoza, obispo por la gracia de Dios, dice: a toda la comunidad diocesana, está hablando a Chilpancingo, Chilapa. Como padre y pastor de esta diócesis, es mi responsabilidad ordenar la catequesis para que sea activa y eficaz. Disponer la modalidad de la catequesis adecuada a las necesidades de los fieles. Procurar la formación de los catequistas e indicar los instrumentos idóneos. Atendiendo pues a lo dispuesto por los cánones 775, voy a hablar más adelantito de eso, es este librito. Decreto, el obispo dice decreto. La catequesis debe ser asumida como una obligación ineludible de los pastores. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros los sacerdotes debemos de preocuparnos por la catequesis. Tengo un montononón de problemas, pero algo que yo no puedo olvidar es la catequesis, ¿sí? Debe ser un punto especial. Un derecho y una necesidad de todos los fieles. Y no debe reducirse a un simple requisito para que reciban el sacramento. Porque así mucho lo ve la gente, ¿no? Tengo que ir a la catequesis para que me hagan mi primera comunión. Tengo que ir a la catequesis para que me bauticen. Tengo que ir a la catequesis para que me case. No nada más es como un requisito, es un estilo de vida, dice el obispo. Y ahí va. Todas las parroquias, dice el obispo, todas las parroquias, sin retraso, deben ofrecer un crecimiento en la fe que abarque, ahí les va, por etapas, la infancia y la adolescencia, primera etapa. Segunda, la juventud. Tercera, la preparación matrimonial. Y cuarta, el acompañamiento de las familias. Fíjense, aquí yo me detengo tantito. El obispo está diciendo que en todas las parroquias debemos de tener estas 4 cosas. La infancia y adolescencia, primera etapa. ¿Qué significa eso? Los que me ayudan a dar pláticas de bautizo, de primera comunión y de confirmación. La primera. Segunda, la juventud. Ahí estamos medio atrasados, ¿no? La juventud. Tercera, la preparación matrimonial. Ahí sí hay gente que tengo que me ayuda a dar pláticas para matrimonio. Y la cuarta, el acompañamiento a las familias. Ahí también estamos atrasados. Porque debiera haber grupos de parejas que ya se casaron para seguirlos acompañando, ¿sí? Ahí estamos atrasados. Entonces el obispo dice, estas 4 etapas, y luego continúa. Donde se tenga ya un itinerario para alguna de estas etapas, hay que ajustarlo al decreto que sigue. En toda la diócesis han de implementarse al menos, quien me ayuda a dar pláticas de bautizo, por favor escuche, al menos 6 horas de preparación prebautismal. Quien tenga esa responsabilidad, anótele. Por lo menos 6 horas de preparación prebautismal. Aquí pueden ser 2 días, 3 horas en una y 3 horas en otra, o 2 horas cada día y serían 3 días. Pero dice al menos ¿cuántas horas? Es un decreto, para papás y padrinos. Cada parroquia determinará el número y el modo de las sesiones teniendo en cuenta la realidad, lo que les decía. Las 6 horas en una sola plática o 3 pláticas de 2 horas, eso es libre en cada parroquia. Pero lo que todas las parroquias tenemos que ajustarnos son 6 horas. Luego, los subsidios que acompañan la primera etapa deben de propiciar un encuentro con Jesús
en la palabra de Dios, que debe ser gradual, poco a poco. Y luego, dice el obispo, después de haber consultado el consejo episcopal y presbiteral en la diócesis, se asume el subsidio paso a paso con Jesús para la primera etapa. ¿Se acuerdan cuál es la primera etapa? La infancia. ¿Sí? Para la primera etapa, ¿qué se asume? Paso, que es el libro que llevamos y que todas las capillas deben de llevar. Si alguno me dice, yo no quiero llevar ese libro, pues discúlpame, pero es un decreto del obispo. ¿Sí? Todas las capillas, el paso a paso, porque el obispo así lo decretó. Cada diócesis es libre, cada obispo es libre de escoger el modo. En nuestro obispo de Guerrero Chilpancingo es este. Luego, la primera etapa del itinerario abarca de los 4 a los 14 años de edad. Es decir, todos los niños que van a hacer su primera comunión y su confirmación, la infancia, deben de estar en catequesis. ¿De qué edad a qué edad? De 4 a 14 años. Si alguien tiene más de 14 años, ya no entra dentro de la etapa de la infancia. Entraría dentro de la etapa de la juventud, que es la segunda. ¿Sí? Entonces, para ir poniendo como orden, como norma a nivel parroquial aquí. De 4 a los 14 años de edad, la primera etapa del itinerario formativo. Dentro de esta, dice, se reciben ordinarios los sacramentos de la iniciación cristiana. Bautizo, primera comunión, confirmación y reconciliación. Es cierto, o sea, todos los niños en esta etapa deben de recibir estos sacramentos. A los 14 años, un niño ya tiene que estar confirmado, ¿o no? Claro, ya tiene que estar confirmado. Normalmente se deben de confirmar a los 12 años, entonces a los 14 ya tiene que estar confirmado. Luego, la educación moral, dice el obispo, de la conciencia, puede ser ofrecida desde los 6 años de edad para que los niños puedan recurrir al sacramento de la reconciliación a partir de los 7. Ha de abarcar el equivalente de un año de duración con al menos una sesión semanal de 1 hora y se debe implicar a los padres de familia. Los niños, ahí escuchen bien esto, los niños y adolescentes que no hayan recibido el bautizo antes de los 7 años de edad deben de realizar un itinerario catecumenal, según lo indicado por el ritual de la iniciación cristiana de adultos, en tiempo previsto para cada sacramento y recibirán los sacramentos al final de todas las etapas. Aquí explico un poquito. Todos los niños entonces de 4 a 14 años tienen que estar en catequesis, normal, todos. Quien tenga más de 14 años, entonces ese niño o esa persona, bueno, que ya no está niño, ¿verdad? Ese muchacho, adolescente, joven, tiene que recibir otro tipo de preparación. Ya no con los muchachitos normales. Ya no. De 14 años hacia arriba, según el decreto, dice, deben de estar en otra etapa. ¿Qué etapa es? La catecumenal. Entonces, las personas que ya son mayores de 14 años y no han recibido su bautizo, no han recibido su primera comunión o su confirmación, se les llama catecúmenos. Y para ellos es una formación diferente. ¿Sí? Es una formación distinta. Para eso, ahora voy a agarrar este librito. Este libro se llama Código de Derecho Canónico. Aquí están las reglas, las normas, los deberes y hasta los castigos que todo laico sacerdote puede tener por incumplir las leyes. La iglesia tiene leyes. Y si yo no cumplo con las leyes como sacerdote, aquí está mi castigo.
Y los laicos también, si no cumplen, aquí está su castigo. Bueno, este librito se divide por cánones, que son como por artículos, digámoslo así, pero se llaman cánones. Voy a leer uno. Voy a leer el canon 206. Canon 206. Dice lo siguiente. De una manera especial se relacionan con la iglesia los catecúmenos, es decir, aquellos que movidos por el Espíritu Santo solicitan explícitamente ser incorporados a ella y que por este mismo deseo, así como también por la vida de fe, esperanza y caridad que llevan, están unidos a la iglesia y que los acoge ya como suyos. ¿Quién es un catecúmeno? Aquel que pide ser incorporado a la iglesia, pero ya es adulto. Cuando es un bebé, el papá o el padrino lo incorpora a la iglesia, el papá. Pero cuando uno ya es adulto, él debe de pedir, porque ya tiene conciencia. Y un niño de 15 años ya tiene conciencia. Entonces, él debe de pedir ser parte de la iglesia. Por eso aquí dice, los catecúmenos que solicitan explícitamente ser incorporados a ella. Ya no es el papá, ya no es la mamá, ahora es el mismo. El mismo. Cuando bautizan a un niño, la plática es para papá y para padrino, ¿sí o no? Pero cuando ya son 14 años, 15 para arriba, la plática ya no son para los papás y padrinos, ahora es para ellos. ¿Sí? ¿Me doy dando a entender? ¿Vamos bien? ¿Sí? Porque dice aquí el Código de Derecho Canónico, ellos piden ser parte de la iglesia. Ellos. Y entonces a ellos se les da la preparación. Ahora fíjense, qué curioso. Les decía, los catecúmenos es una preparación especial y normalmente hay una fecha especial para que las personas adultas que no tienen su bautizo, que no tienen su primera comunión y que no tienen su confirmación, la reciban. Hay una fecha especial. ¿Cuándo creen que es esa fecha especial? El sábado de gloria. La noche santa. ¿Sí? En la noche santa, las personas adultas se deben bautizar, deben de recibir su primera comunión, su confirmación. En la noche santa. Por lo tanto, el tiempo de preparación implica toda la cuaresma y antes. ¿Sí? Por eso yo ya empecé antes de que inicie la cuaresma. Las personas adultas que no tienen estos sacramentos, que deberían de tenerlos ya, pero a veces por la dejadez de los papás, ¿verdad? No los tienen. Y bueno, si la persona quiere, pues la iglesia lo recibe dentro de la iglesia para que ejerza el sacramento que está pidiendo. ¿Sí? Bueno, voy a seguir aquí con este decreto. Aquí hay algo importantísimo que, ay Dios mío santo, yo choqué mucho con esta parroquia cuando llegué. El sacramento de la confirmación se podrá recibir a partir de los 12 años. Vuelvo a repetir. El sacramento de la confirmación se podrá recibir a partir de los 12 años. ¿No pueden ser confirmados niños de 7 años? ¿Ni de 9? ¿A partir de qué edad? 12 años. Decreto. ¿Sí? La preparación para recibir este sacramento ha de ser gradual al equivalente de 2 años de duración con al menos una sesión cada semana. ¿Sí? Este decreto, que repito, es para nuestra diócesis de Chilpancingo, Chilapa, Guerrero, México. Fíjense que apenas el obispo de Cuernavaca, la diócesis de Cuernavaca también sacó el decreto, el obispo de allá. Y en su decreto de catequesis también dice que son 2 años para la primera comunión y 2 años para la confirmación.
¿eh? Y el obispo de Cuernavaca pues tiene todo el derecho, porque él gobierna Cuernavaca. Y todas las parroquias de Cuernavaca, Morelos, México, deben de ajustarse a lo que el obispo diga. ¿Sí? Y bueno, después les voy a dar una copia. No sé si ya tienen este decreto, ¿no? Después les voy a dar una copia para que lo tengan, ¿verdad? Lo tengan ahí bien guardadito. Bueno, entonces hablábamos de los catecúmenos, ¿no? ¿Quiénes son los catecúmenos? Que no están bautizados. Y que ellos, como ya tienen conciencia, piden el sacramento. Aquí las pláticas o la preparación es para ellos, ya no es para papás y padrinos, ahora es para ellos. Muy bien, entonces quiero tocar otro tema con ustedes, porque a veces me preguntan, y también para todos ustedes que me están viendo ahorita, el canon 873, ¿quién puede y quién no puede ser padrino? Aquí está también en el gracias, en el Código de Derecho Canónico. Voy a leer, canon 873, dice, téngase un solo padrino o una sola madrina. Uno nomás. Hay gente que se me ha acercado y me dice, padre, dos. Digo, no, nomás uno. Nomás uno va a salir en la boleta. Uno. ¿Eh? Pueden ser dos si están casados por la iglesia. Ahí sí, salen los dos, porque están casados. Pero si no, nomás uno. Luego dice, para que alguien sea admitido como padrino es necesario que, ahí les va, condiciones para ser padrino. Haya sido elegido por quien va a bautizarse o por sus padres o por quienes ocupen su lugar, faltando estos por el párroco o ministro y que tenga capacidad para esta misión e intención de desempeñarla. Es decir, el padrino lo escoge los papás o el que va a recibir el sacramento, en todo caso. Pero también dice el párroco. Si el párroco ve que ese que escogieron no es idóneo para ser padrino, el párroco puede decir, este no, mejor este. Porque es para el bien de la persona que va a recibir su sacramento. Luego dice, haya cumplido 16 años, mínimo. Niños de 15 años no pueden ser padrinos. Haya cumplido 16 años. ¿Sí? Mínimo. Luego, sea católico, esté confirmado, haya recibido la primera comunión. Ahí está. A veces me preguntan, padre, el que quiero que sea mi padrino para mi hijo va a ser soltero, no está casado. Pero yo les digo, ¿bien soltero? Sí, ok. Preséntame su boleta de confirmación. Si no tiene, no puede. Porque si me presentan su boleta de confirmación, quiere decir que él ya recibió todos los sacramentos, ¿no? Luego dice, que no esté afectado por una pena canónica legítimamente impuesta o declarada. Es decir, que no haya cometido una falta grave y que esté excomulgado. Hay personas que están excomulgadas por su estilo de vida o por haber faltado a la iglesia. Por ejemplo, una persona, para que ustedes me ayuden catequistas, por favor, porque esto es muy importante y toda la gente véalo. Cuando se está dando la comunión, ministros, ayúdenme mucho en esto, yo confío mucho en ustedes. Cuando se está dando la comunión del cuerpo de Cristo, ayúdenme a que la persona lo consuma inmediatamente, ¿sí? Porque si alguna persona como que la consume aquí en su boca, la mete, y luego se va a su banca, y luego la saca, y se la mete a su bolsa, y se la lleva para hacer brujerías, eso es una falta gravísima. Y la persona que cometa esto queda excomulgado, ipso facto. Aquí pasó eso, padre. ¿Sí? Entonces, ustedes me tienen que ayudar mucho en eso. Y una persona que juega con la Eucaristía comete una falta grave y esa persona no puede ser padrino, ni madrina, nada.
Aquí dice que no esté impuesta por una pena. Y eso es una pena. ¿Sí? El jugar con la Eucaristía es una pena canónica. Entonces ayúdenme a que se consuma. Y cuando a ustedes les toque dar la comunión, vean que la consuman, ¿sí? Dentro, al frente de ustedes. Luego también dice aquí, escuchen, no puede ser padrino el padre o la madre del niño. Me ha tocado que me dicen, es que yo no quiero tener compadres, no puedo ser yo mismo su papá o su mamá, su padrino o su madrina. No, no puedes. Tienes que buscar a alguien, ¿sí? No, papá o mamá, no puede ser padrino. Les digo esto para que ustedes ya lo van a saber y luego no me pregunten, ¿sí? Ustedes ya solitos van a responder, no se puede. Ya tuvimos un tema con el padre y el padre nos dijo que no se puede. Luego, el bautizado que pertenezca a una comunidad eclesial no católica solo puede ser admitido junto con un padrino católico y exclusivamente en calidad del testigo del bautismo. Bueno, también eso es. Entonces, pues, hermanos, la parte catequética en la doctrina debe de hacerse de esta forma, ¿sí? No podemos hacerla de otra. Tenemos que seguir los lineamientos y las reglas que los obispos van poniendo por cada diócesis y él es el que gobierna. Y al menos nosotros debemos de tener la conciencia tranquila. Si yo hago las cosas bien, yo me siento a gusto. Que si el otro no lo hace bien, pues ya es un problema de él. Pero al menos yo estoy siguiendo lo que se me está pidiendo. Por eso en algunos lados ya hemos empezado y les he pedido que antes de propiamente la preparación de la comunión, vamos a hacer un curso anterior de precomunión. Como ya lo estamos llevando en Chapa, como ya lo estamos llevando aquí en Concordia, y bueno, ya lo están llevando en Calvario, Buenavista, ¿sí? Precomunión. Tenemos que ir enseñando poco a poco a la gente. Que es la forma de evangelizar. Algunos se van a poner duros, pues ni modo. ¿Sí? Yo al menos así, ya cuando yo me vaya, si el padre que venga después, él hace otra cosa, pues ya sabrá él, ¿no? Pero al menos durante mi gobierno pastoral en esta parroquia, yo sí les pido eso, ¿sí? Que vayamos caminando en ese orden y en esa disciplina, siguiendo las normas de nuestro obispo y las normas de la Iglesia Universal, porque esto es para todo el mundo, no nomás para Guerrero. El Código de Derecho Canónico aplica para todo el mundo y hay que hacerle caso. Bueno, pues ojalá haya sido claro y ojalá les haya servido de algo. Y a los que nos están viendo a través del canal de YouTube, catequistas, ministros, agentes de pastoral, ojalá que este tema lo compartan y pregunten a su obispo. Yo estoy hablando del decreto de mi obispo, pero cada diócesis tiene decretos diferentes. Entonces, de la diócesis que usted sea, del país donde usted sea, busque a su obispo, pregunte por su decreto de la catequesis y haga caso a lo que su obispo le mande. Que Dios le bendiga.